Bien, esofagitis medicamentosa se ve siempre. Es muy frecuente la toma de medicamentos. ¿Cuáles? AINES. Los AINES son los que con una sola dosis, hay estudios que se hicieron con aspirina donde una sola dosis a los 30 minutos prácticamente te pela el estómago. Sea joven o adulto, tener un impacto. Por eso es que la aspirina ha perdido su vigencia. Se lo utiliza específicamente, es muy bueno en todos los ámbitos, antiinflamatorios, analgésicos, ¿ya? Pero desgraciadamente el daño a la mucosa gástrica es sorprendente. Por ese bloqueo de la prostaglandina, prácticamente el estómago se pela con muy pocas dosis. Inclusive se ha visto que con una sola dosis es suficiente, con esa dosis de 300, 500 miligramos que puede haber. La posradiación se da en radioterapia. Muchas veces te irradian el cuello, la boca, el tórax por tratar un cáncer para frenar su proliferación. Ustedes saben que la célula cancerígena tiene la capacidad de la reproducción, ¿no? La mitosis entonces exacerbada, entonces se frena con radioterapia. Y uno de los órganos que se quema pues no es solamente el corazón, pulmón, cuello, partes blandas, sino el esófago. Entonces, dentro de las esofagitis crónicas está la esofagitis que se va a dar por la enfermedad por reflujo gastroesofágico. El reflujo es muy frecuente. Alguna vez todos lo hemos padecido en nuestra vida. Y no necesariamente es que eres un enfermo de algo, digamos, sino que algunas veces se va a volver el alimento y el esófago, como dijimos, es un órgano que está desprovisto de muy buena circulación y eso hace que su regeneración sea más lenta de lo habitual. Entonces es un órgano prácticamente olvidado, una estructura, ¿no? Entonces la enfermedad por reflujo gastroesofágico es aquella que se produce y va a generar un conjunto de síntomas y signos que son producidos porque este anillo que tenemos aquí, este anillo que está mostrando el imagen, se lo voy a poner con azul, este anillo no cierra bien. Ese anillo es el esfínter esofágico inferior, más antes se lo conocía con el nombre de cardias, ¿ya? Entonces, ese cardia es el esfínter esofágico inferior. Por algún motivo tienes una debilidad que puede generarse por diferentes situaciones o porque naciste con esa debilidad y eso va a hacer que la comida que debería quedarse en el estómago se vuelva y entonces el esófago no ha sido hecho para contrarrestar la acidez del estómago. Entonces, es un fenómeno fisiológico para algunas personas. Se sabe que todo el mundo en alguna oportunidad va a tener reflujo. Entonces, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es una enfermedad recurrente, dice. Recurrente en el sentido que el alimento se te vuelva hacia atrás, ¿ya? Entonces, este anillo que tenemos ahí, que estamos mostrando en la diapositiva, que yo he mencionado, es el que va a perder su tonicidad y va a permitir que el alimento retorne hacia el esófago, cosa que no debe pasar. Entonces, la incompetencia del esfínter esofágico inferior es lo que va a generar esta enfermedad por reflujo. Entonces, hay una serie de factores que van a disminuir la presión del esfínter esofágico inferior. Tenemos todo eso, chocolate, bebidas con mucho gas, alimentos demasiado ricos en grasa, van a estimular la producción de ácido clorhídrico y de enzimas pancreáticas. Café, chocolate, Coca-Cola, ¿ya? Están entre los más productores de reflujo. Entonces, hay varias clasificaciones. Las clasificaciones en gastroenterología no tiene razón de aprenderlas porque se modifica cada 5 años. Entonces, por decir, en el reflujo se utiliza, por decir, la endoscopía como elemento para clasificarla. Hay la enfermedad por reflujo gastroesofágico erosivo y hay el reflujo gastroesofágico no erosivo, ¿no? Entonces, y eso va a generar lesiones, ¿ya? Entonces, el reflujo no es más que el retorno del alimento hacia el esófago. Y la esofagitis o reflujo es la consecuencia del reflujo, ya, lógicamente. Entonces, son dos términos que pareciera que fueran lo mismo, pero implican en su definición otra situación. Entonces, las enfermedades por reflujo con endoscopía positiva y las enfermedades por reflujo con endoscopía negativa. Resulta que hay algunos que hacen reflujo, no tienen lesión, y hay otros que sí la tienen. Entonces, así se las clasifica en general, ¿ya? Dice que el 60% de los pacientes
con síntomas de reflujo no tienen ninguna alteración endoscópica, entonces hace reflujo, te molesta un momento y metes el tubo y ya no hay nada, ¿ya? ¿Y cómo lo identificamos? Muy sencillo. Las personas se quejan de eso que está con Lilia, pirosis, ardor, ¿no? Hay ardor y hay ese antecedente de la regurgitación del alimento. Y la regurgitación en personas con problemas en esfínter se va hasta la boca y te lo vuelves a tragar, eso se llama regurgitación, inclusive algunos lo vuelven a masticar, ¿no? Y no es solamente la pirosis y el reflujo, ¿no? También hay eructos, náusea, hay mucho cialorrea, habla de disfagia, dificultad para tragar cuando ya el esófago está quemado, entonces esas ondas peristálticas se van a alterar, entonces puede generarte problemas. Y lógicamente el dolor epigástrico, ¿ya? Ahora, otras cosas que pueden aparecer son síntomas atípicos y algunas veces resulta que no hemos dejado confundir y vienen con otra cosa, tos crónica, disfonía, dolor en el pecho como si fuera un infarto, inclusive hipofiense. La tos va a aparecer cuando el reflujo, una gotita que te entre de ácido clorhídrico a la vía respiratoria te va a dejar tosiendo entre 1 a 3 meses. Entonces, y muchas veces el paciente viene y vos pensás que es asma, resulta que es un problema bronquial porque genera una neumonitis química a nivel de los alveolos y eso te da una tos sin expectoración y que todo el tiempo te cambia, ¿no? La disfonía es porque el ácido clorhídrico ataca las cuerdas vocales, el dolor torácico porque las estructuras ya empiezan a sufrir el impacto del ácido clorhídrico y el hipo muchas veces es por la irritación, ¿no? Entonces eso va a generar que el laringio sea afectado en alguna medida, ¿ya? Entonces, porque está en la vía respiratoria, en algunas situaciones puede estar en contacto, entonces ahí es donde se genera esta enfermedad. ¿Por qué es importante? Porque el 40% de la población alguna vez en su vida, una vez al mes puede tener reflujo, ya. Dice que el 32% de todo lo que tiene reflujo ya tienen ya síntomas, ya pirosis, regurgitación, ya. Y las mujeres entre un 25 a un 70% durante el embarazo por la presión intraabdominal por el nuevo ser que va creciendo, va a generar regurgitación o reflujo, ¿ya? Fisiopatológicamente ya está descrito, te cuento que los gastroenterólogos hicieron grandes descripciones donde hay episodios, hay que reconocer que hay episodios de reflujo normales, como dice la diapositiva, fíjense aquí, personas sanas que nunca han tenido, hacen reflujo, ¿ya? Frecuente durante y después de las comidas, eso de echarse a dormir después de comer muy malo, siempre va a haber algo de reflujo, ¿ya? Entonces, ese reflujo no dura menos de, normalmente es menor a 5 minutos y cuando es mayor, ya estamos hablando de patologías, ¿no? No generan complicaciones, el reflujo no tiene por qué dejarte dolorido o estar con incapacidad para ingerir alimentos durante periodos largos. Normalmente no pasa en la noche cuando uno duerme, más pasa en el día cuando te echas a dormir, ¿ya? ¿Y cómo es que normalmente este reflujo permite que hayan personas que son normales, que tengan reflujo y que no desarrollen la patología? Porque todos tenemos estos 3 sistemas que están mencionando aquí en esta diapositiva. Tenemos la primera, la barrera antirreflujo, segundo, el aclaramiento esofágico y tercero, la barrera esofágica. Ahora, el aclaramiento esofágico tiene 2 componentes. Una es la aclaración de volumen, ¿ya? Y el segundo es el aclaramiento residual, que se llama. Y las barreras se refieren a las capas, ¿no? Tenemos factores preepiteliales, epiteliales, posepiteliales que te van a permitir, digamos, evitar el daño de la mucosa esofágica. Entonces, la barrera antirreflujo, mire, aquí están mencionados. El esfínter esofágico inferior, que es este de aquí, que a través de esta endoscopía, este estudio de aquí arriba, esta imagen, muestra así debe estar el anillo cerrado. Están ingresando con una endoscopía y ven cómo el anillo está cerrado. Entonces, ese anillo, bueno, es complementado por el diafragma, ¿no? Ya que le da el anclaje y alrededor de este esófago hay lo que se llama el ligamento freno esofágico, que es lo que le permite generar ese anillo, ya, que va a ser vencido por la presión del alimento para poder pasar y evitar que se vuelva hacia atrás, ¿ya? Entonces, en la segunda fase, que es la fase de aclaramiento esofágico, uno era el aclaramiento
aclaramiento de volumen y el otro el aclaramiento del ácido residual, está representado por lo siguiente. En la fase de aclaramiento de volumen, ya, entonces, ¿qué es lo que hace el estómago? Lo que hace el estómago, por decir, es, si se vuelve algo de comida, es aumentar el peristaltismo. Y el hecho de no echarte a dormir después de comer, porque es una mala maña, entonces hace que la gravedad baje el alimento. Todo lo que se haya vuelto va a bajar. Entonces, eso es lo que evita. Pero si vos te echás a comer te echás a dormir después de comer, entonces el mecanismo de gravedad no existe y la peristalsis, o sea, funciona, pero a medias. ¿Ya? Ahora, del ácido residual es muy sencillo. A mayor cantidad de reflujo de ácido, entonces el esófago va a actuar generándose una mayor saliveo. Cuando uno tiene reflujo hay mayor saliveo, entonces la saliva ayuda en alguna medida cuando vos ingerís un alimento a ablandarlo, darle humedad, prácticamente hacer al alimento un poco más dócil, digamos, que pueda pasar, prácticamente pase por un refalino lleno de líquido, entonces el descenso va a ser mucho mejor. Y al juntarse con el ácido clorhídrico lo que hace es diluirlo y con eso permitimos de que el impacto, si es que hay retorno del alimento, no sea tan importante al diluir el ácido clorhídrico. Entonces aquí está descrito estos elementos que están contemplados. Entonces el aclaramiento normal se da en menos de 3 minutos y el aclaramiento en el reflujo gastroesofágico es un poco mayor el tiempo, ¿ya? Entonces todo eso es la mezcla, entonces el peristaltismo, la salivación, ya. No es bueno estar comiendo jóvenes yo tengo esa mala maña por decir como y es con refresco y grandes cantidades, ¿no? Teóricamente deberías comer y posteriormente de terminar de comer tu alimento deberías tomar el refresco en una cantidad que no permita que tu estómago se sobredistienda, entonces esa sobredistensión va a hacer que el alimento se vuelva hacia atrás. ¿Ya? Aquí está el tercer mecanismo, que es la barrera esofágica. Yo le hablé de factor preepitelial, epitelial, posepitelial. El preepitelial, más que todo, se refiere a la misma superficie del endotelio, del epitelio, perdón, donde nosotros tenemos moco, que es secretado por las células, ¿ya? Gástricas, en la cual, por decir, ante el estímulo de la prostaglandina generamos moco abundante y ese moco te defiende contra el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, cuando actúa sobre el moco, no lo logra degradar, entonces eso tiene particular, más bien se diluye su actividad. El bicarbonato que tenemos ahí también va a ser liberado y la capa acuosa que está representado por la saliva también actúa. La saliva es increíble, se va, como es una baba pegajosa, se va a las paredes y se adhiere a las paredes, ya, gástricas, esofágicas, entonces, y eso va a evitar, digamos. Ahora, el factor epitelial, más que todo, se refiere a la misma integridad del epitelio, ¿no? Entonces, sabemos que hay una renovación en el aparato gastrointestinal rápida que se puede realizar en 72 horas. Sabemos eso a través de los estudios de las úlceras, donde se ha visto que en 72 horas una úlcera puede cicatrizar, ¿no? Si le ayudamos un poquito. Ya la misma estructura se supone que tiene la capacidad de hacer esto, ya, pero el esófago se sabe que en cierta medida esa reepitelización está nomás un poco disminuida con relación del resto, ya. Los factores posepiteliales se refiere que una vez vencida una vez realizada la agresión epitelial, bueno, ustedes saben que el flujo sanguíneo te permite convocar a células para la reparación, fibroblastos, el bicarbonato, ya, el oxígeno y nutrientes, bueno, son necesarios en esas áreas, ya, y el arrastre y dilución del ácido, ya, entonces también te va a ayudar a prevenir. Entonces, cuando hay este desequilibrio entre los agentes productores de la acidez, que está aquí, enzimas pancreáticas, la bilis también se vuelve hacia atrás, por si acaso. La bilis se secreta en la segunda porción del duodeno y algunas veces vuelve hacia atrás. Eso se ve en los pacientes colecistectomizados. Le sacan las vesículas y en vez de seguir hacia adelante por alguna extraña razón, se vuelve hacia el estómago, ¿ya? Y lógicamente que la pepsina va a estimular la secreción de ácido clorhídrico, ¿ya?
que eso van en contra de esos tres mecanismos que hemos dicho que son protectores para que no se produzca la esofagitis. ¿Ya? Aquí están las sustancias que son los agentes nocivos, ácido, pexina, bilis, tripsina, todo eso vienen de las secreciones normales. En algunas situaciones se incrementa esta secreción y eso más bien va a ser lesivo para nuestro epitelio esofágico. ¿Ya? Hay hormonas que van a interactuar en la secreción dependiendo si su composición sea grasa, si sea proteica. Entonces hay fármacos que muchas veces van a bloquear el peristaltismo, todos aquellos que son los calcios antagonistas, un ejemplo, evitan que haya peristaltismo, ¿ya? Y propiamente los alimentos muy ricos en proteínas también generan, dice teóricamente, generan a través de los estudios de observación, se ha demostrado que generan reflujo. En la anatomía patológica, esto es lo que ya nos interesa conocer. Muchas veces vas a hacer la endoscopía como elemento diagnóstico. Tal vez porque una vez te pasó, no vas a pedir una endoscopía, ¿no? Pero si es repetitivo, 2 o 3 veces, en periodos cortos, ya escucharon que el 60% tiene una vez al mes, de manera natural, de manera normal, que no implica daño. Pero si aumenta eso 2 o 3 veces, entonces sale una endoscopía y vas a encontrar datos microscópicos, hay muchos eosinófilos. Los eosinófilos más que todo participan en procesos alérgicos, procesos parasitarios, pero también sabido en procesos inflamatorios de la mucosa pueden estar. Hay hiperplasia, el engrosamiento para evitar que aumentando la proliferación celular para que pueda regenerarse, ¿ya? Y las papilas de la lámina se van a hacer mucho más larga y eso hace que el tejido se desvitalice y no reciba una buena irrigación, ¿ya? Miren, estas son imágenes de unas anatomías patológicas que se han hecho a través de la endoscopía, donde nos muestra todos esos 3 elementos que he mencionado en estos momentos. El miedo que tenemos es lo que me preguntaron en la anterior clase, ¿a qué tiempo se desarrolla el famoso esófago de Barrett? ¿Ya? Sabemos que hay periodos largos, ¿no? Pero ¿qué es el esófago de Barrett? No vamos a hacer mucho, digamos. No es más que el reemplazo de esa mucosa esofágica, ese epitelio plano pluriestratificado del esófago, va a ser reemplazado por una metaplasia intestinal. Y esa metaplasia significa que van a haber una proliferación de células mucosas secretoras. Entonces, quisiera que fuera un mecanismo para neutralizar, pero eso es malo porque la diferenciación de estas células cada vez se hace más y puede llevarte a la generación de células típicas generando un cáncer. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, pues todas las personas tenemos pues algunas de estas características que nos predispongan al reflujo. Uno es echarse a comer después de dormir. Ya, siéntense, miren tele, eso es lo que hay que recomendar a todo aquel que tiene ese mal hábito. Segundo, el aumento de peso. La grasa intraabdominal genera aumento en las presiones y eso va a generar reflujo. El embarazo por el mismo aumento de la presión intraabdominal, ya, va a generar tendencia a reflujo, ya. Los fármacos, los antagonistas del calcio, los nitratos, que son, más que todo, son relajantes, y las benzodiazepinas también son relajantes, entonces eso va a hacer que el esfínter esofágico inferior disminuya su tonismo. Alcohol, tabaco y café, está demostrado que la acción directa de estas sustancias disminuye en el tono, ya, del esfínter esofágico, jóvenes. Grasas, chocolate, peppermint, no sé si conoces el peppermint, es la menta, ¿no? Que viene en dulce, chocolate, un montón de cosas. Entonces ha visto que eso también va a disminuir, ¿ya? El Helicobacter pylori es una realidad, una bacteria que los japoneses lo encontraron, ¿no? Y se ha visto que el Helicobacter pylori durante mucho tiempo se decía que bueno, ciertas personas lo tenían, pero se ha visto que hay grupos poblacionales, si en tu familia hay uno, todingo lo tiene. Y a peor si la gente no se lava las manos, ¿no? Entonces, esta bacteria es mala en el sentido de que es resistente al ácido clorhídrico porque genera su propia cubierta de urea y bicarbonato que evita que el ácido clorhídrico desintegre sus paredes. Entonces, y eso hace de que el Helicobacter pylori empiece a proliferar
más frecuente en lugares que son inhabitables, donde el pH gástrico, esofágico, no, gástrico y duodenal sea incompatible, ¿no? Entonces, y este va a generar mayor daño de la mucosa e inclusive en el reflujo se ha visto que puede haber en esófago, ¿ya? El cuadro clínico es lo que hemos mencionado. Pirosis y regurgitación son los dos signos por excelencia, que te arda, ¿no?, la boca del estómago y que se te vuelve el alimento, ¿no? Hay signos típicos y los atípicos. Los típicos son eso: pirosis, regurgitación, disfagia, ya, dificultad para tragar, o dinofagia, dolor para tragar, hipodolor torácico, que los dientes pierdan el esmalte, ¿no es cierto? Náusea o inclusive sangrado, como es la hematemesis, como se ve esa muchacha ahí vomitando. Entonces son... Pero la hematemesis en ese caso después de las borracheras, ¿no? Ahora, los atípicos es cuando ya el ácido clorhídrico pues se va a pulmón, ¿no? En pulmón genera una bronquitis que muchos confunden con asma. Hay tos crónica, bronquitis, asma. Inclusive puede generar acceso pulmonar como consecuencia. Arreglas el problema de reflujo y arreglas el problema pulmonar, ¿ya? Y los problemas torácicos es que genera un dolor similar a un infarto, tal vez sin la misma irradiación hacia el brazo izquierdo, pero que te va a hacer confundir. Otorrinolaringológicamente te va a dar problemas en oído, garganta, laringoespasmo, difonía, tos persistente, dolor faríngeo, disfagia, dinofagia, otitis media clara. Y lógicamente el cambio de voz, todo eso es parte de este cuadro. ¿Cómo lo diagnosticamos? Bueno, pues uno de la historia clínica, ¿no? Preguntar pirosis, regurgitación, y el resto ya va acomodando. Segundo, si es por primera vez, nunca le vamos a hacer endoscopía, pero si es repetitiva 2 a 3 veces en periodo de un mes, hay que hacerle una endoscopía, ¿no? Y la endoscopía es diagnóstica y es terapéutica en algunas situaciones, si es que encuentras algo que pueda reparar. La radiografía varitada más que todo utilizamos para ver cómo está el esfínter, entonces te permite valorar si el esfínter después de ingerir este compuesto varitado que nos va a dar una imagen radiológica, vamos a poder ver si el esfínter se cierra, lo que pasa en el alimento. Y después de unos minutos podemos ver si se vuelve hacia atrás. El test de Bernstein, muy poco lo usamos ya, test de Bernstein aquí, perdón, ya, entonces lo usamos muy poco. Y lo que más se utiliza para esto es la endoscopía, la pHmetría y la manometría esofágica. La pHmetría y la manometría, estos dos últimos se hacen ambos con el mismo procedimiento. Si haces uno, haces el otro. Lo único que tiene su costo, ¿ya? Entonces, la mucosa, si hay una esofagitis, va a ser friable. ¿Qué significa friable? Yo lo toco, sangra. Entonces, es muy fácil de lesionar con el contacto. Miren aquí, este es hasta allá en el fondo está el esfínter esofágico inferior, entonces se ve cómo está cerrando allá en el final, ya. Aquí hay otra que estás ingresando un poco más cerca y una vez ya llegas al final del camino, miren, aquí está. Esto de aquí, ese es el famoso anillo, ese es el esfínter esofágico inferior. Esta es la separación de la mucosa esofágica de la mucosa gástrica, ¿ya? Todo lo que está por dentro de mi línea azul, eso es mucosa gástrica, una extensión, ¿ya? Y esa es la región donde tiene mayor resistencia. Ahora, entre esa línea, voy a marcarlo así, y la parte externa, hay una línea alrededor que se llama la línea Z. Entonces es una línea de transición entre el epitelio gástrico y el epitelio esofágico. En esa línea que yo estoy marcando ahí con azul es la zona de transición que se va a dar la emergencia del famoso cáncer del esófago del Barrett, ya es lo que genera el esófago del Barrett. Miren aquí, todo esto blanco está prácticamente cocinado, todo eso, ¿ya? Miren aquí, esos blancos son cicatrices, una fibrosis. Miren acá en el otro lado cómo se ha puesto. Ya yo les voy a mostrar así. Vamos a utilizar esto. Miren todo esto. Lo estoy resaltando. Esas son las lesiones que están. Hay puntillados. Miren estos puntitos.
En el punto 6 ya está pálido blanquecino, y eso nos indica que esto es crónico, igual que en el 7. En el punto 8 se lo ve todo esto medio negro, ¿no? Entonces, eso cocinado el esófago y ya empieza el periodo de diferenciación a la metaplasia glandular, origen intestinal. Entonces era lo que yo le decía. En el esófago de barro hay un reemplazo de la mucosa esofágica, ya, que es plano estratificado, ya, y por una metaplasia intestinal que está conformado por una serie de mucosas secretoras que tienen un origen intestinal. Entonces eso puede diferenciar en el famoso cáncer esofágico, que tiene muy alta mortalidad. ¿Ya? Entonces aquí vean, mire todo esto acá blanco, todo eso es lo que el estómago durante años se va quemando, ¿ya? Entonces te va a generar el esófago de Barrett, ¿ya? Entonces el esófago de Barrett tiene una alta posibilidad de malignizar. Y la única manera, a través de la infección, algunas personas dicen, bueno, yo puedo diagnosticarlo viéndolo, pero al inicio necesitas hacer biopsia, ¿no? Entonces hay que biopsiar. Miren aquí, esto es lo malo. Algo que se van a acordar toda su vida es que los adenocarcinomas son altamente malignos, entonces tienen muy alta mortalidad. El esófago de Barrett se va a un adenocarcinoma de esófago con su mortalidad altísima. Los adenocarcinomas tienen muy poca probabilidad. Si ustedes se fijan en la literatura, van a ver que hay muy poca probabilidad de curarse. Normalmente son pacientes que van a seguir evolucionando con metástasis múltiples, entonces eso va a generar su gran mortalidad. Esta imagen de aquí, fíjense, aquí están los criterios Ángeles para endoscopía. Cuando uno pide una endoscopía, bueno, te la van a reportar así: grado A, B, C, D. Estos son los criterios Los Ángeles. Ahora vamos a la siguiente. Ya tenemos otros. Estos criterios se llaman los criterios de Savary-Miller. Savary-Miller, fíjense en comparación. La otra tenía 4, este va a 5. Entonces son dos escuelas igual que te van a dar estos reportes. La pregunta es, ¿tienen que aprender esto? Yo honestamente no les voy a pedir la clasificación de las esofagitis, pero hay que acordarse que el C y el D son los que van a ir más que todo a lesiones que ya pueden degenerar en el esófago de Barrett. Si es esta la clasificación de Los Ángeles. Si es en la esofagitis por la Savary-Miller, mejor yo, está igual la puntuación es lo más extremo, los dos últimos, 4 a 5, es lo que van a hacer esófago de Barrett, van a hacer el cambio de una metaplasia intestinal. Entonces, yo no les voy a preguntar estas dos clasificaciones, no tienen razón. Nos los informa el gastroenterólogo, ellos son los que manejan. En el método del diagnóstico hay que hacer la pHimetría, ya para determinar la presencia de reflujo patológico. Entonces, el reflujo, ¿cómo se va a hacer? Resulta que le ponemos un catéter al estómago y en el esófago y medimos si hay ácido. Entonces, el sensor se va a encargar de medir qué cantidad de ácido se está volviendo. Esa es la pHimetría. Y en la prueba que ponen ahora la repercusión de reflujo, o sea, ahí ya tienes endoscopía, tienes la anatomía patológica que te va a demostrar la histología, la radiología baritada y el test de Bernstein. Este último ya ni se usa, ya lo hacíamos hasta hace 20 años atrás, de ahí ya lo han dejado y ya nadie lo quiere hacer. Entonces el pHímetro es esto, miren, tienen esta sonda, este es el 1, esta es la sonda que se te mete por la nariz como haciendo un cateterismo común de estómago. Entonces entra por la nariz, pasa por el esófago, llega al estómago y lo dejamos ahí. ¿Y qué es lo que hace esta cánula? Esta cánula se la vamos a colocar a un extremo de este aparatito, el Digitrapper o pHímetro. Entonces, el Digitrapper es el primero que salió. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él automáticamente va midiendo el pH de la secreción, ¿ya? Entonces, tú lo puedes dejar entre 15 minutos a 24 horas. Este aparatito se lo lleva, lo malo estar con la sonda nasogástrica 24 horas. Es lo malo. ¿Qué es lo que hace? Mide el peristaltismo y mide el pH, cómo se modifica antes, durante y después de las comidas, y te lo va a digitalizar.
los aparatos actuales te dan una gráfica, cómo está la situación. Ahí está, miren, la gráfica. ¿Ya? Esto es lo que genera, vos lo conectás después de que has hecho el estudio, lo conectás a la computadora y podés bajar todas esas gráficas. Todas esas deflexiones positivas, eso que va hacia arriba, significa cómo aumentó, ¿ya? Mejor dicho, cómo está el pH y que se va haciendo más negativo hacia abajo, perdón, en este va hacia abajo, perdón, la imagen está invertida, así, ¿ya? Entonces, todo eso va a ser lo que vamos a investigar con este aparatito. Ahí también otro registro de otros casos, ya como yo le puse, ya. Si se fijan, las deflexiones normales son hacia abajo y las deflexiones patológicas son hacia arriba. Eso es lo que trato de mostrar esto, ya. Entonces, este es el informe del gastroenterólogo. El otro procedimiento, eso es medir el pH, ¿no? Es que con el mismo aparatito tú lo inflas, ¿ya? Es como una vejiga larga de esas para hacer globos largos. Se lo infla y empezamos a medir el peristaltismo. Entonces, cada vez que el esófago se contrae, entonces va a generar una imagen que va a ser capturada por el aparato. Entonces, esto, mire, esto es lo que nosotros medimos. O sea, en un minuto, ¿cuántas veces? En un minuto va de 12 a 35 contracciones. Ese es el peristaltismo normal, de 12 a 35. Si incrementa por encima de 35, viene de la diarrea. Si disminuye, un tránsito intestinal lento. Entonces, en el esófago normalmente no va a haber tránsitos lentos, sino más bien va a haber tendencia a aumentar, porque ustedes saben, se recuerda en el aclaramiento esofágico, se aumentaba el peristaltismo para tratar de eliminar, ¿ya? Y que era un aclaramiento de volumen, eso era lo que nos enseñaba. Entonces, la manometría nos va a permitir que en cierto porcentaje, ya, vamos a tener una disminución de ese peristaltismo y principalmente a nivel del mismo esfínter, y eso no va a permitir que cierre adecuadamente, ¿ya? Entonces, la prueba de Bernstein consistía en poner una sonda nasogástrica y fíjense, lo dejamos la punta en el esófago, ahí donde está con azul, y le metíamos ácido clorhídrico. Si vos tenías una lesión, o sea, te empezaba a arder, mucha pirosis, ya no utilizamos, solamente esto pasó en la historia, no se las voy a preguntar, no tiene utilidad actualmente, aunque en algunos lugares, por decir, todavía la hacen, digamos, ¿ya? Que era lo que se colocaba ácido clorhídrico, pero al 0.1 nanomolada, que se llama bien diluido, ¿ya? El esofagograma no es más que hacer una radiografía, un rayos X, mientras estás tomando el bario. El bario es el contraste que te van a dar, es una papilla que viene ya en un frasco específico, vas a irlo a comprar a la farmacia y empezás a tomar. Algunos tienen sabor a yogur, otros tienen sabor a fresa, otros tienen sabor a chocolate, guineo, banana. Y vos lo empezás a tomar como si fuera un yogur, y entonces ese material, como es bario, va a dar una imagen radiológica. Vos sacás la radiografía y te va a permitir ver cómo está ¿ya? Si hay ruptura, si hay una estenosis, entonces te permite, mire, esto es lo que se grafica, esto con blanquito, ahí, esa es la tubería del esófago, ¿ya? Entonces aquí está mostrando todo eso, el esfínter esofágico inferior, ¿ya? Y tú puedes sacar una radiografía y poder observar, ¿ya? Entonces requiere mucho entrenamiento. Miren aquí, hay estas cosas, significa que hay una estenosis. Aquí está el esfínter esofágico, mire, ha pasado la comida y posteriormente se demuestra que se vuelve hacia atrás. Este dolor, que es recto external, esa pirosis, esa sensación de quemazón, se puede hacer confundir con patología del aparato digestivo o del aparato cardiovascular, se puede hacer confundir con un infarto. No va a ser la primera vez que alguien metió la pata y dijo, es un infarto, y era una esofagitis. Tienen acalasia, el espasmo esofágico, ya, peristalsis esofágica asintomática, úlcera péptida de esófago. Fíjense, dispepsia por fármacos, cuando tomas aspirina, gastritis aguda, cáncer gástrico. Entonces tienen varias, ¿no? Otra
de las cosas que puede haber es la hernia de hiato. Ya la hernia de hiato ya es otra cosa. La hernia de hiato no es más que la debilidad del esfínter, pero que naciste así. Con anillo no cierra, queda abierto todo el tiempo. O sea, vos comés, baja, te echás, se vuelve, entonces permanente el ingreso y salida de alimentos porque este anillo ya no cumple su función. Naciste con una alteración deficiente en tu anillo esofágico inferior. Te puede confundir con infarto, con angor, ya, entonces cardiopatías. El tratamiento es sencillo. 3 cosas se hacen, jóvenes. Ustedes aprenden este esquema, lo aplican para todo, es lo mismo. Eso tiene la gastroenterología. Los medicamentos son muy monótonos, casi se usa para todo lo mismo. Hay que hacer un tratamiento médico y eso tienen particularmente los gastroenterólogos. Casi todos siempre te van a dar una dieta. Vos vas en un clínico y normalmente dieta muy poco, ¿no? Gastroenterólogos muy poco te dan, digamos, dietas específicas. Lo que utilizan muchas dietas son los gastroenterólogos. Hay un tratamiento médico basado en eso, hay un tratamiento quirúrgico y hay un tratamiento endoscópico. 3 posibilidades. El tratamiento médico se basa en dietas tradicionales. Ya llevan más de 100 años que se encontró que la dieta blanda y blanca para los que tienen reflujo es lo mejor. ¿Qué significa dieta blanda y blanca? Fácil de masticar, fácil de digerir y que no haya reflujo. Segundo elemento, que si comes 3 veces al día hay que fraccionarlo. Esas 3 comidas las vamos a partir en 4, 5, 6 veces al día. ¿Por qué? Porque la intención es comer poquito para que las paredes no se distiendan, no tomar refresco, muy poco refresco, para que las paredes no se distiendan y genere aumento de la presión y la comida se vuelve. No ingerir nada que tenga un pH ácido, soda, cítrico, jugo, inclusive hasta el yogur, algunos no son buenos, ¿ya? Y otra de las cosas de los tradicionales es que no te eches a dormir 2 a 3 horas después de comer, jóvenes, hay que estar sentado. Hay que cambiar el estilo de vida. ¿Qué cosas? Chocolate, maní, alcohol, trago, todas esas cosas hay que sacarlo y probablemente darle medicamento cuando sea necesario. Entonces, si voy a dormir y tengo mucho reflujo, duermo sentado. Generalmente lo que hacemos es aumentarle a las patas de la cama una altura 20 a 25 centímetros más alto con relación a los pies, que durmamos en caída prácticamente. Ya dijimos no echarse a dormir, evitar ropas ajustadas, las personas que tienen gastritis, llenura, no utilizan mucho el cinturón. Poca grasa, poca proteína, evitar cantidades abundantes de comida. Y no son como nosotros que comemos un montón. Controlar el estrés, dejar el alcohol, dejar el cigarrillo, evitar el ejercicio extremo. Los medicamentos, fíjense, lo que relajan el esfínter esofágico, nitrato, teofilina, antagonistas de los canales de calcio, diazepam, anticolinérgico, anticonceptivo, todos ellos son malos, no se toman. El esfínter cierra mal. Y dentro de disminuir la presión intraabdominal está evitar sobrepeso, evitar la ropa ajustada, evitar esfuerzo físico extenuante, el estreñimiento, bebidas alcohólicas, bebidas con mucho carbonato, a pesar de que contrarresta la acidez, se ha visto que también genera mucho gas y puede haber reflujo. ¿Ya? Cafeína, chocolate, cítricos, zumos, malo. ¿Ya? Ahí está, la elevación de la cabecera, hay que dormir así empinado, como se dice, 15 a 25 centímetros. Ya, evitar fármacos que disminuyen la presión del esfínter, el aclaramiento esofágico, que el vaciamiento gástrico, que todo eso. Y ustedes tienen 2 alternativas. Los antagonistas H2, que solo llegan al 85%, o en su caso tienen al omeprazol. Miren, este gráfico se los dice todo. Tiene más de 30 años. Miren, el omeprazol es lo más accesible y barato. Aquí está. Cápsulas de 20 miligramos. ¿Cuál es el problema de utilizar el omeprazol? Solamente dura 12 horas, 18 horas los efectos. Se toma en la noche, jóvenes. Ya, a las 4 semanas, miren cuánto llega la curación, hasta el 85%. A las 8 semanas llegas al 96% y te queda 4. Entonces, ahora compárenlo con los de abajo. El de abajo vamos a utilizar la ranitidina, que es el mejorcito de todo.
A las 4 semanas solamente el 45% y a las 8 semanas el 60%. Entonces, entre el azul y el amarillo, ¿cuál es mejor? El omeprazol. ¿Ya? Entonces, los seguros te dan ranitidina, famotidina, no sirven. Fíjense, 40% a 60%. Omeprazol dándole cada 12 horas, llegas al 96%. Entonces, entre antagonistas H2 y los inhibidores de la bomba de protones, mejor es utilizar inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol. ¿Ya? ¿Cuánto Doctor, se da? 20 miligramos cada 12 horas. Doctor. Sí, diga. Yo tengo, por ejemplo, reflujo siempre porque tengo una hernia hiatal y he leído que los antiácidos como el omeprazol descalcifican mucho. Si nosotros recetamos omeprazol, por ejemplo, a una persona mayor o con problemas de calcio, ¿tenemos que también darle calcio? No, porque el esquema es de 8 semanas. En 8 semanas no significa que tu calcio se va a desaparecer. ¿Dónde se ha hecho esos estudios, digamos, de la descalcificación? En personas que toman periodos largos. Entonces, ¿cuánto es lo mínimo que se tiran tomando estos medicamentos cuando van a un gastro? 6 meses. Ah, claro, ya, la diferencia. Hicieron estudios de 4 semanas y de 8 semanas. Ahí falta, digamos, contrastar ese dato. Cuando se hicieron 4 semanas, la descalcificación era mínima, ni siquiera valía la pena, ¿ya? Y cuando se utilizaron 8 semanas, bueno, la descalcificación, algún trabajo, ya que los que revisamos llegaba al 2%. Entonces, si tú vas a hacer un esquema con 8 semanas, tranquilidad, con 8 semanas no significa que te vas a fracturar porque tengas una... Pero si tomas omeprazol todos los días, no va a haber una buena digestión, se va a alterar tu flora intestinal, mucha tendencia a la diarrea, ¿entiendes? El reflujo, mientras lo estés tomando así largo, tal vez vas a andar bien, pero igual va a haber reflujo. Y a la larga tu pH va cambiando, van proliferando bacterias que son dañinas, entonces no te conviene. 8 semanas acaban todo y olvídate de la descalcificación. Dale calcio, a ver, el calcio es ácido. Tómense una tabletita de calcio en la mañana, en ayunas, y van a saber el impacto después de la tercera tabletita. Es peor que la descalcificación del omeprazol. Por eso es que es mejor no. ¿Ya? ¿Cuándo le vas a dar calcio y vas a evitar eso? Después de los 40 años, ya mujer en climaterio, mujer, no tanto hombre, mujer es la que te preocupa. ¿Ya? Entonces aquí está, mire, un listado, mire, tienen toda esta belleza de arriba y que son los más baratos, no lo vamos a usar mucho ya, y los de abajo son lo mejor, ya, ahí tienen varios, miren, omeprazol es el más baratito, cada 12 horas, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol, caros, la única diferencia. El primero dura 12 a 18 horas, y eso el que dijo 18 horas, pues le estiró, ¿no? Mucho. No, más potente. Una sola tableta te dura un día completo, hasta un día y medio. El problema es el costo nada más, ¿entiendes? Son muy caros, 7 pesos, 4.50, menos de 3, será chino, hindú, no sé. Puedes encontrar, no hay, le cuento, no hay, porque esas moléculas nuevas todavía no han sido liberadas. ¿Ya? Y de ahí vienen los antiácidos. Entonces, mientras haya reflujo, tú puedes utilizar. Y aquí igual lo mismo, se hace lo mismo que siempre. Miren, vienen el hidróxido de aluminio, que es el más antiguo de todos, ¿ya? El hidróxido de aluminio puro te da estreñimiento, bueno para la acidez, un neutralizante del ácido clorhídrico. Pero ¿cuál es el problema? Tomas puro hidróxido de aluminio, tus heces fecales se vuelven piedras, ¿entiendes? Piedras. ¿Qué hicimos para contrarrestar? Entonces, hidróxido de aluminio más hidróxido ya de magnesio. ¿Ya? Al aumentarle el magnesio, las heces fecales se mantienen blandas y te ayuda al peristaltismo. Entonces, en otras palabras, es como si te estuviéramos dando un purgante, pero que ese magnesio
actúa, digamos, aumentando el peristaltismo y eliminando. Entonces contrarresta a la acción del hidróxido de aluminio. ¿Ya? Entonces esa es la mejor. ¿Cómo se da? 15 a 30 ml cada 3 horas. Entonces no se dan antes de las comidas, joven. Uno come, ya. Entonces uno come, por decir, y 1 hora después de haber comido recién lo tomas, o en su caso, hoy día pues si vas a estar sin comer, pues te arde el estómago, entonces tomas 15 a 30 ml cada 3 horas el primer día. Cada 3 horas 15 ml. 15 ml son 3 cucharas. 30 ml 6 cucharas, una exageración. Todo ese fecal le va a quedar duro como piedra. Cada 3 horas. Y después el primer día ya lo dejas cada 3 horas, pues si no las heces se van a hacer duras. Anda al baño, maminga, que te va a costar todo. Se quejan de eso. Se hacen muy duras, se hacen piedras prácticamente las heces fecales, aumentan de volumen y para sacarlo es un problema. Le pones un purgante, no funciona, porque la F, mientras más absorbe el agua, más se compacta y más dura se hace por el compuesto del hidróxido de aluminio. ¿Ya? Entonces, mejor es dar 15 ml a 30 1 hora después de las comidas. No antes, no durante, sino después de 1 hora de haber comido. Si comes 3 veces, 3 veces. Pero como dice, esofagitis por reflujo, mejor comer ya 5 veces, hay que fraccionarlo. ¿Listo? Y puedes utilizar los procinéticos. ¿Qué es un procinético? Es un estimulante del peristaltismo. La cisaprida era lo mejor hasta que se encontró muerte súbita, entonces se retiró. Cisaprida, ya. Y después de un tiempo se sacó y se dijo, no provoca muerte súbita. Pero ya pues había sido estigmatizado. ¿Quién la va a usar si alguien por ahí le echó la culpa que murieron por parada cardíaca? Así ya no volvió a recuperarse más. Por más que te la regalen, ahí la da, digamos. Entonces, las moléculas derivadas, lo que hizo hacer es eso. Mosaprida, cinitaprida, es igual que darle domperidona o metoclopramida. ¿Qué son? Todos esos 4 son estimulantes del intestino. Evitan las 2 últimas, evitan el vómito, y las 2 primarias estimulan el peristaltismo. Las 2 secundarias, las que están con rojo, domperidona y metoclopramida, evitan el vómito, como aumentando el peristaltismo. ¿Ya? Entonces eso es lo que hace. ¿Ya? Entonces se da un comprimido cada 8 horas. En la mañana, después del almuerzo, en la noche. Mientras estés tomando peristaltismo, ¿qué tiempo lo vas a usar? Lo que sea conveniente. Efectos secundarios, que tomes domperidona, metoclopramida, que te empieza a salir galactorrea, lo único. Después no hay. ¿Ya? Entonces, aquí nos vamos a quedar en la 140. Después lo seguimos. ¿Ya?